Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, ya con menos frío, espero, con la llegada de la primavera. Hoy les traigo un book tag primaveral, es decir, compuesto por libros que lo que tienen en común es que en todos hay un componente natural y mucha belleza o artística o poética, libros en los que hay flores o renacimiento o comunión con la naturaleza. Y otra cosa que tienen en común es que están escritos por autoras, mujeres. Algunas de ellas de mis autoras favoritas de todos los tiempos. Más que los libros, aquí el foco está en las autoras. Ya verán por qué lo digo, así que comenzamos. He querido hacer este podcast de libros primaverales, o los que yo considero que pueden entrar en esta categoría, si tal categoría existe, en forma de book tag, porque así siempre es más divertido y me parece a mí también más bonito. Por ejemplo, la primera premisa es Bosque de Recuerdos, libro introspectivo y atmosférico. Y aquí tenemos a una de mis autoras favoritas con una de mis novelas favoritas. Novela lírica, como ella la llamaba, y que yo añadiría una joya muy rara. Y es Jardín de Dulce María Loynaz, escritora cubana, premio Cervantes, una de mis pocas escritoras idolatradas. Bárbara es la protagonista de esta novela. Es una joven que vive sin abandonar su mansión, que yace en el núcleo de un jardín inmenso, exuberante, un jardín con el que ella va a interactuar. El jardín es como un personaje más y entonces va a ayudarla a descubrirse y a veces a confundirse también un poco más a sí misma. El ritmo es lento y la prosa, como ya se mencionó, muy lírica. Hay una mezcla de historia de amor con metamorfosis, recuerdos, muerte, lugubridad, en un mundo donde el andar del tiempo es irreal y no se sabe bien qué es lo que sucede, qué es lo que es recuerdo, qué es lo que es imaginación. Es un poco difícil de explicar esta novela porque pareciera que no pasara nada. Es una historia rara porque a pesar de la lentitud también hay algunos saltos sorprendentes y es muy simbólica también. ¿Y dónde está la primavera? Bueno, la primavera está en este jardín tentacular, extrañamente vivo, en su humedad, su violencia también, y en ese triángulo amoroso tóxico entre Bárbara, la casa y los tentáculos vegetales que la rodean. Por aquellos días, los primeros de abril, fuertes lluvias cayeron sobre la tierra y precedieron en la vida de Bárbara a lo que siempre habría de quedarse en ella como una cortina de niebla, como un irisado miasma de pantano que no acierta a subir ni a desprenderse. Había pasado largos días mirando la lluvia por los cristales, viendo el jardín derretirse poco a poco, licuado, desleído como una pastilla en el agua. Aquella degradación monótona del verde, aquel golpeteo con sordina de la lluvia igual inacabable durante días y noches, cuya cuenta había ya perdido, terminaron por anestesiarla, por sumirla lentamente en una suerte de letargo similar al de los animales hibernantes. Como bruma se tornó su pensamiento, y como bruma se deshizo en el incierto ambiente en que flotaba. Había amado los libros con un amor casi voluptuoso, y sin embargo, hacía algunos días que el libro escogido por la mañana se le quedaba hasta la tarde abierto con la misma hoja, mientras sus ojos permanecían absortos en un objeto insignificante, que era el dibujo de un mueble o la peregrinación de unas hormigas, como si solo en aquellas cosas simples y ligeras pudiera ya pensar sin fatiga y sin miedo. Por estar ahí hasta aquí incluida, creo que en el capítulo 5, si no me equivoco, una especie de versión de La Bella Durmiente moderna, que recuerdo cuando la leí que me encantó y que lo utiliza un poco en paralelo con la propia historia. Sin lugar a dudas, esta novela forma parte de los precursores del realismo mágico, aunque rara vez se le mencione, no se hable de esta autora prácticamente, ni de su obra tan querida para mí. Hoy traje su jardín, pero también podía haber traído su bestiario tan cortito pero tan ingenioso y, ¿por qué no?, tropical, en esta edición tan chula, facsímil, transcrito de su puño y letra. Segunda premisa, buques de flores o libro collage. Este es un libro compuesto por diferentes, llamémosle, partes o fragmentos significativos. En este caso, compuesto por bocetos, cartas, relatos, descripciones, recordatorios, a la manera en que se arreglan en un florero, hierbas, flores, ramitas, con lo que esto trae consigo también insectos, moscas. O sea, no es un buquet de bodas, sino de plantas silvestres, reales, imperfectas. Y estoy hablando de Sopa de ciruela de la escritora neozelandesa
Katherine Mansfield, otra de mis autoras favoritas desde que la descubrí en la adolescencia y me enamoré de ella, de su personalidad y de su obra. Creo que para cualquier fanático de esta escritora, este libro es de lectura obligatoria. Está exquisitamente editado por la editorial Eterna Cadencia. Ya yo le dediqué un podcast, así que no me voy a extender. Como ya dije, se trata de fragmentos de sus cuadernos, sueños, anotaciones, críticas de libros y de autores, ejercicio de escritura, diario de viaje también hacia el final del libro, cuando Katherine era muy joven y recorrió su natal Nueva Zelanda, los territorios maoríes y todo. Todavía tengo en mi memoria las flores amarillas de la retama que Katherine menciona. Ella conocía mucho de flores y las menciona a menudo en sus cartas y en sus relatos. Entonces a mí estos detalles me recuerdan mucho a la primavera, también porque habla mucho de comida. Creo que siempre tenía hambre Katherine, hambre de muchas cosas, y habla de esto y de todas estas necesidades orgánicas vinculadas al apetito, a los deseos, a la ansiedad. No todo es color de rosa, como se entiende. Hay momentos también con escenas bastante tristes, enternecedoras. Katherine, ella estuvo viajando sola durante mucho tiempo y no con mucho dinero, huyendo de Inglaterra hacia un clima más benévolo con su enfermedad. Ella estaba con tuberculosis y de hecho de esto muere. Entonces se iba a un país, por ejemplo en Francia vivió. Allí también la atraparon no solo los aires soleados, sino los aires de guerra. Entonces hay escenas y escenas. El libro se lee muy fácil, como verán, porque son textos cortos en su mayoría y además está ilustrado. Eterna Cadencia es una editorial argentina, si no me equivoco. Y bueno, también ayuda que está dividido en secciones no cronológicas, sino por tópicos. El hambre, el buen beber, en un café, recetas y retazos, en viaje, entre jardines. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía de las críticas de libros. Anoche, mientras ordenaba mis peores libros, encontré un ejemplar de Howard's End y me puse a hojearlo. No es muy bueno. E.M. Forster no hace más que calentar la tetera. Tiene mano para eso. Toca esta tetera. No me digas que no tiene una temperatura ideal. Sí, pero no vamos a tomar el té. Y no termino de estar del todo segura de quién embarazó a Helen, si Leonard Blas o ese paraguas fatal que se dejó olvidado. Pensándolo bien, creo que debe haber sido el paraguas. Así que después de leer este libro tendrás una idea del sentido del humor de Katherine, ha sido muchas veces de su espíritu, su sensibilidad y sus preocupaciones un día cualquiera en diversas etapas de su vida, todas estas etapas de su vida. Premisa número 3. Mariposa, lo frágil y lo bello. Libro exquisito en su brevedad y lirismo. Y qué mejor ejemplo de esto que cualquier libro de Emily Dickinson, una de mis poetas favoritas, si no la más, rivalizando con Dulce María Luinás. El que tengo ahora aquí es El viento comenzó a mecer la hierba, de Nórdica Libros, pero podría ser cualquier otra antología de poemas escogidos de esta autora, poemas variados. De hecho, considero que lo mejor es que leas lo suficiente de Emily Dickinson para poder hacer tu propia selección, porque ella tiene poemas muy diferentes entre sí, más alegres, más tristes, más serios, más inocentes, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los pájaros, sobre la naturaleza. Si escogí este como ejemplo es porque es una edición muy bonita con ilustraciones que le van muy bien, a mi juicio, a los poemas. La mayoría de los poemas son muy cortos. Al final, bueno, aparecen también los originales en inglés, pues es una edición bilingüe, como toda edición que se respete. ¿Cuántas flores mueren en el bosque o se marchitan en la colina sin el privilegio de saber que son hermosas? ¿Cuántas entregan su anónima semilla a una brisa cualquiera, ignorantes del cargamento escarlata que a otros ojos lleva? Temo a la persona de pocas palabras, temo a la persona silenciosa. Al sermoneador lo puedo aguantar, al charlatán lo puedo entretener, pero con quien cavila mientras el resto no deja de parlotear, con esta persona soy cauteloso. Temo que sea una gran persona. La premisa número 4 es Viento. Libro sobre el ritmo y la transformación de la vida con el paso de las estaciones. Y aquí viene un libro del que he hablado mucho, video especial incluido, y se trata de El país de los pájaros que duermen en el aire, de Mónica Fernández Aceituno. Esta es una obra de divulgación, pero también muy poética.
en la que la autora hace un recorrido por la extraordinaria naturaleza de España durante todo un año, o sea, de enero a diciembre. Ella va a ir mes por mes poniendo sus observaciones, reflexiones, datos curiosos y escenas de la flora y la fauna españolas, tanto marinas como terrestres. Esto lo va a mezclar, por supuesto, con filosofía y reflexión personal, que es lo que me encanta porque ella tiene una pluma muy poética y se nota su sensibilidad y también su formación científica. Creo que ella vive o en este momento estaba al menos viviendo en una reserva natural en el norte de España, desde donde hizo todas estas, llamémosle, crónicas. Ahora sí, esto es una lectura contemplativa, no es un libro que te propones leer en un día o dos, sino que requiere calma y tiempo para poder asimilar y detenerte y hacer tú tus propias reflexiones a tu ritmo, y lo incluyo como primaveral por su conexión con la naturaleza evidente y por su invitación a la observación de todo lo que nos rodea, ¿no? De lo vital que nos rodea. Te aseguro que luego no vas a mirar de la misma forma las migraciones de aves, la mutación, el florecimiento, la evolución, el fluir de la vida. Va a cambiar tu percepción con respecto a esto. Para mí fue todo un descubrimiento este libro y este autor. Abril. Ayer volvió a soplar el viento suave del levante y los vencejos reanudaron su paso desde África hacia la península. Algunos vencejos recién llegados no se han posado desde hace 3 años, cuando saltaron del nido. El vencejo común come, se aparea, bebe, canta, siempre en el aire, sin parar el aleteo, y duerme en el aire. Después de sobrevolar las calles con el pico abierto para comer plancton aéreo, se reúne en bandadas y se eleva 1000 metros de altura para dormir suspendido sobre la ciudad hasta el amanecer. Una vez pregunté a un botánico cuál era el color de la primavera en la península ibérica y me dijo que el amarillo de las retamas que en los días despejados hacen de espejo para el sol por los caminos. Premisa número 5. Suelo, libro sobre los pequeños héroes sin capa de la tierra. Y aquí tenemos a La desafortunada vida de las lombrices de tierra, de Noemi Wohla. De este libro tan simpático hablé en el último video wrap-up, pueden ir a mirarlo para más detalles. Es un breve tratado de historia natural sobre estos seres tan anodinos y desafortunados de cierta manera que Noemi Wohla representa de forma tan deliciosamente hilarante. Oye, que para que un libro de no ficción sobre la lombriz de tierra te haga querer seguir leyendo sin parar, tiene que estar bueno. Claro que la culpa de esto la tienen las ilustraciones tan cookies, pero el texto no se queda atrás. Lejos de ser aleccionador o didáctico, es muy humorístico, el estilo irónico y fantasioso. Y bueno, es cierto que lo saqué de la sección infantil de la biblioteca, pero hay muchos libros infantiles que son pesadísimos cuando son de no ficción. Todos son iguales, aleccionadores, casi estás viendo la mano con el dedo apuntándote y diciéndote esto es así, tienes que respetar la naturaleza, No, este libro es realmente relajante, no deja de ser instructivo, pero también tiene mucha fantasía. Y bueno, creo que no tengo que explicar en qué está relacionado con la vida animal. Bulle en primavera y las lombrices son seres súper importantes para la fertilidad de la Tierra y de nuestro planeta. También es época para descubrir todas estas curiosidades científicas que están por doquier, que es observable, claro. Y bueno, las lombrices de tierra forman parte de esta parte menos agraciada, pero que no deja de ser curiosa y por la que nadie se interesa. Así que los libros que hay no son material suficientemente atractivo tampoco. Premisa número 6. Convalecencia. Libros sobre enfermedad y resiliencia. No sé si les ha pasado a ustedes, pero para mí la primavera suele asociarse también con una convalecencia en la que hemos dejado atrás el invierno y estamos vivos. Lo peor ha pasado y ahora solo se trata de poco a poco recuperarse, llenarse de energía y avanzar. Este libro que voy a presentar ahora es uno de mis favoritos de los últimos, yo creo, 10, 15 años y de la vida también. Es un libro del que nunca he hablado, no suelo hablar de este libro y me pregunto por qué. Lo cierto es que le tengo mucho cariño. Ganó la medalla John Burroughs, pero independientemente de esto, es una historia maravillosa donde reina la contemplación, el aprendizaje y la perseverancia.
y hay muy pocos personajes, que eso es algo que a mí me es muy útil en una historia porque así no tengo que aprenderme tantos nombres. Muchas veces esto quiere decir también que el guión es bueno, ¿no? Que los diálogos son potentes. Se trata de El sonido de un caracol salvaje al comer, de Elizabeth Toba Bailey. Este que yo tengo lo publicó Algonquin King Books, porque yo me lo leí en inglés, lo compré en un viaje a Estados Unidos, en Vermont, en una librería de viejo. Yo vi este título y yo dije, tengo que tener ese libro con este título, y la verdad no me equivoqué. La narración es en primera persona porque es autobiográfica. Esta mujer llega de un viaje resfriada, había agarrado algún virus o algo, está muy enferma, con lo que ella cree que es gripe o algo, y resulta que de momento no se puede mover y tiene que ser hospitalizada, y así se metió meses y meses paralizada de pies a cabeza sin poderse mover. Tenía una grave enfermedad neurológica. Y bueno, aquí ella cuenta todo este periodo en el que al comienzo sus amigos iban a verla, pero tanto ellos como ella se sentían incómodos con estas visitas. Ella porque estaba tan cansada todo el tiempo y cada vez se iba alejando más del mundo exterior, de forma que ya le era extraño la conversación de sus amigos, y bueno, poco a poco fueron escaseando estas visitas y al final se quedó prácticamente sola. Entonces en una ocasión va una amiga a verla y le lleva como regalo, para levantarle un poco el ánimo, una maceta con violetas, pero que en la maceta venía un polizón, tenía un caracol escondido accidentalmente, y ella, bueno, su reacción fue un poco le disgustó un poco aquello porque no sabía qué se suponía que ella hiciera con aquel animal. Imagínate que tú estás tan enferma que no puedes ni ocuparte de ti mismo, que eres totalmente dependiente de otra persona para la más mínima cosa, y que te encuentres de repente con una criatura viva igual que tú, a la que no sabes cómo tratar. Y entonces aquí empieza lo que para mí es lo maravilloso, que es el paralelo entre la vida de este animal y la vida de ella, relacionado con la paciencia, la lentitud y la perseverancia. Los caracoles son nocturnos, entonces cuando ella se iba a dormir por la noche es cuando él se despertaba a vivir y a explorarlo todo. Entonces el caracol está viviendo exactamente la misma vida que ella, solo lento, intentando adaptarse. En una de esas ella se despierta y bueno, ella se despertaba y enseguida su única curiosidad era ver qué había hecho el animal durante la noche. Y en eso ve que el bicho se había comido una postal que ella tenía sobre la mesita de noche. Y por supuesto aquello no es comida para un animal, entonces se intoxicó. El caracol se intoxicó y empezó a supurar cosas raras, y ella le dio como que cargo de conciencia, se sintió culpable y empezó a estudiar y a informarse sobre cuáles son las costumbres de este animal desconocido y qué come, e intentó mejorarle la vida a este animal. Vemos cómo estos dos seres se convirtieron en el animal support el uno del otro, y está tan bonitamente abordado. Además, este caracol era el único contacto que ella tenía con la naturaleza, con el mundo exterior, su único amigo y acompañante en esta etapa tan aterradora de la vida de esta mujer. Yo aprendí cantidad, me reí, me intrigó muchos momentos el no saber cuánto iba a durar aquello, porque tú dices, ¿la mujer va a morirse o cómo va a salir de ahí? ¿Saldrá de ahí? Me resultó maravilloso. Este libro, ya digo, está en mi top 10, yo creo, de los libros de no ficción que más me han gustado en mi vida. De hecho, yo creía que era una novela. Yo lo buscaba como novela porque está tan bien contado y es tan interesante que no parece ni siquiera ensayo. Te atrapa lo mismo o más que una novela. Claro, siempre lo digo, yo soy bióloga y a mí todo lo que tenga que ver con naturaleza para mí es un plus. Alguien que no le gustan los bichos o que le tenga fobia a los caracoles no va a lo mejor a encontrarlo tan maravilloso, pero es que yo aprendí muchísimo. No está narrado con lenguaje técnico ni nada de eso. Creo que una de las partes más interesantes es donde se ve la relación amorosa entre dos caracoles, o sea, la forma de seducirse entre los caracoles. Es una cosa que parece de ciencia ficción. Los dejo para que busquen y si les interesa lo hagan de tarea. En fin, maravilloso este libro. Si lo puedes conseguir, está en español también. El sonido de un caracol salvaje al comer.
La penúltima premisa, o premisa número 7, es orden y caos, limpieza de primavera. Libro en aras del minimalismo. ¿Quién no ha sentido con el cambio de estación, con la llegada de la primavera, por ejemplo, esa necesidad de hacer espacio, poner cierto orden y tirar lo superfluo, lo que te roba la energía? Tirarlo lo mismo de casa que de tu rutina o de tu cuerpo. Comienzan los detox y la dieta para el plan bikini del verano. Pues ahora te voy a hablar de un libro que a mí me cambió la vida. ¡Ay, qué dramática! ¿Por qué digo esto? Cayó en mis manos cuando yo trabajaba en una biblioteca pública en Quebec, y para que vean la importancia de las ediciones, en aquella edición el libro estaba dividido en 3 partes, o sea, eran 3 libros de 3 colores diferentes con el mismo título y 3 subtítulos diferentes. Un libro era la casa, otro era el cuerpo y otro era lo mental. Eran ediciones así cuadraditas, muy chulas, con dibujos, con ilustraciones hechas a la acuarela. Yo me enamoré del libro por la edición y entonces lo fui leyendo a medida que iban entrando a la biblioteca, lo agarraba y me lo prestaba. Entonces la edición que me compré luego de Marabout reúne estas 3 partes en un solo volumen, que se llama L'art de la simplicité, y la autora es Dominique Leroux. En español es El arte de simplificar la vida, publicado por Urano, creo que es. Confieso que el que yo quisiera tener es aquel que leí primero, separado en 3 volúmenes, pero ya no está ni existe, está descatalogado. Si te lo encuentras cuesta un ojo. Así que bueno, el que tengo es este, que no tiene ilustraciones ni nada. En fin, a algunos les sonará todo esto del minimalismo por Marie Kondo, la japonesa que habla del orden, que dice que tenemos que conservar solo lo que nos da alegría. Yo empecé a leer un libro de Marie Kondo, no recuerdo cuál, algo sobre el orden, y no me enganché. Ya gustándome tanto la forma de escribir de Dominique Leroux, seguí consumiendo lo que... Tengo otros libros de ella. En algún momento voy a hacer un podcast de los libros de Dominique Leroux, que no es japonesa, es francesa, pero vive en Japón. Parece que Japón contamina a la gente con todo esto del minimalismo. En fin, me estoy enrollando. ¿De qué trata el arte de simplificar? Aquí te explica ella de forma muy sencilla y bonita y fácil de enraizar en tu cabeza cómo conseguir ese espacio en ti y alrededor de ti que tanto necesitas. Está muy enfocado en el desapego, en cómo practicarlo, en qué es verdaderamente de lo que puedes prescindir y de lo que necesitas conservar. La idea es que el verdadero lujo no es poseer cosas, el verdadero lujo es el espacio. Las cosas hacinadas, como las ideas hacinadas, lo que hacen la mayoría de las veces es provocar ansiedad, provocar esclavitud. Las cosas crean necesidad de más cosas. Esto no es nuevo, lo habrás oído 1000 veces, pero es la forma que ella tiene de, tan minimalista en sí, de explicarte estos conceptos o de ponerte ejemplos sin ser demasiado yoísta. Y como decía, es esta idea de que las cosas lo que hacen es crear necesidades de crear esclavitud, y nos negamos a aceptar que lo realmente valioso es el espacio. Espacio dentro de ti para poder reflexionar, para poder concentrarte en lo importante, y el espacio alrededor tuyo también para lo mismo. Una habitación con pocas cosas invita al reposo, invita al silencio, a enfocarte en la prioridad. Sin embargo, una habitación llena de cosas y de trastos es el lugar menos indicado, al menos para mí, para Dominique Leroux, para concentrarte, para estudiar. Enseguida se te va la mente hacia los objetos, aquel búcaro que está lleno de polvo y que tengo que limpiarlo, aquel mueble que tengo que reparar pero que todavía no puedo porque está lleno de cosas y cosas encima y debajo, o aquel objeto que te regaló tal persona y que mira que tengo que llamarlo, el pobre que está enfermo. En fin, así no hay quien pueda. La idea es que cada objeto que posees te posee a ti también un poco. Entonces eres menos libre. Claro, los consejos no son que te vuelvas un monje y solo tengas en tu casa una mesa, una silla y un plato. Se trata de qué es lo que vale la pena. Hay muchas reflexiones, muchos ejercicios útiles aquí y yo los he aplicado. Por eso digo que me cambió la vida, porque yo los aplico en mi propia vida y ahora acumulo menos y me siento más, respiro mejor.
y tengo menos preocupaciones, porque cada objeto lleva consigo una preocupación de cómo darle mantenimiento, de cómo cuidarlo, crea apego también. Y bueno, esto hay que trabajarlo, yendo de objetos menos importantes a más importantes, y lo que al final es más difícil para el apego son los documentos, o sea, lo que son las fotos y los libros, este tipo de cosas, las fotos, las cartas y los libros, es lo que más trabajo da. A usted de escoger si lo practica o no. Yo solo estoy recomendando un libro que me aportó y me gustó. Por último, premisa 8, Arcoíris, libro colorido y mágico. Y por supuesto, aquí podría mencionar innumerables ejemplos, 1.000.000 de recomendaciones, pero voy a traer a una autora finesa que además de escritora era pintora, ilustradora, historietista, y que ha aportado al universo, específicamente al universo infantil, la maravillosa saga de los Moomins en su Moomin Valley. Hablo de Tove Jansson. De los Moomins hay un montón de libros, hay álbumes ilustrados y hay cómics. Y para que no les pase lo que a mí me pasó, les explico que hay cierta diferencia. Yo conocí a estos seres tan dulces y maravillosos por un álbum ilustrado que leí también cuando trabajaba en la biblioteca y que me pareció encantador, y luego me quedé con ganas de más y entonces compré esta edición deluxe de los cómics, que nada que ver, de hecho son un poquito creepy. Si no me los he terminado de leer es porque bueno, solo me los he comenzado a leer y los tengo desde hace años porque me resulta un poco creepy. El primer error fue haberlo comprado en Amazon sin verlo. La primera decepción fue que fueran en blanco y negro. No sé qué me esperaba yo. Así que lo que yo sugeriría, por lo menos para empezar, es algún álbum ilustrado sobre este universo, antes que los cómics. Un Moomin vive en una Moomin House dentro de un Moomin Valley en Moominland y tiene una Moomin mamá y un Moomin papá. Y así, por supuesto, hay muchos otros personajes. ¿Por qué primaveral? Porque bueno, es que es un universo muy visual donde suceden muchas aventuras, interacciones entre los personajes, y el Moomin Valley, que es donde estas criaturas viven, cambia mucho de una estación a otra y el humor de los personajes también cambia. Entonces hay aventuras, descubrimientos, viajes, reflexiones sobre la vida. ¿Cuáles yo propondría? Por ejemplo, está el sombrero del mago y el Moomin y la sorpresa de primavera. Pero este último creo que no está en español. Moomin and the Spring Surprise. O si está, es difícil encontrarlo. Entonces, el sombrero del mago sí sé que está en español. Son primaverales porque esta es la época del año en que ocurren estas dos historias. En el primer caso, el del sombrero del mago es un sombrero el que provoca que ocurran cosas extrañas en el valle, y en el segundo caso es el propio cambio de la estación quien provoca estas cosas misteriosas y sorprendentes. Los dos tienen aventura y sorpresa. Así que bueno, ahí los dejo. Y ahora entramos en la categoría de y más, que como dice el título de este video, eran 8 autoras y más, porque si se fijan he hablado de más libros que de autoras, pero además porque tengo otro par de recomendaciones que, si fuéramos a darle un nombre como premisa, sería tal vez Un Vela o Flor Compuesta o Cielo Estrellado, porque es una antología de autoras, 2 antologías de autoras que traje a última hora de la biblioteca porque las vi y me parecieron bastante a tono con la ocasión. Uno es El Poder del Cuerpo, antología de poesía femenina contemporánea, publicada por Castalia en 2009, que dicho sea de paso, hay poemas también en catalán aquí, con su traducción debajo. Y bueno, todo esto de Eros, el amor, los deseos, la conciencia del cuerpo, lo erótico, creo que pega mucho también con esta estación. Y bueno, la otra antología es Luz que fue sombra, 17 poetas polacas de 1963 a 1981, de Vaso Roto Ediciones de 2021. También bilingüe polaco-español. Confieso que no las he leído todavía completas. Algo sí he leído. Me está gustando de momento más la de las escritoras polacas que la otra. Tiene títulos bastante curiosos como Fotosíntesis, Oxígeno, pero también hay cierta tristeza en algunos poemas. No hay nada más débil en la tierra que el hombre, escribió Homero.
En un alto porcentaje nuestro cuerpo lo constituye agua salada. Y eso también puede significar que un loco Odiseo quiera navegar en nosotros. Como ven, en esta lista hay mucho de poesía, ensayo, novela, divulgación, ilustrado, infantil, para todos los gustos. Espero que les haya gustado este video. Todas estas recomendaciones para mí valen mucho la pena. No dejes de contarme si has leído alguno de estos libros y qué te ha parecido. Y nos vemos muy pronto. Un beso.